orden maniresta, ¿va? Y eso está establecido en nuestro Código Civil, ¿va? Entonces, es importante y eso es uno de los objetivos de la clase de hoy, va, hacer un recordatorio de todo lo que vieron en lo que respecta a la sucesión. Claro, lo vamos a ver en la parte de la clase, ¿verdad? Ustedes lo vieron a lo largo de un semestre y pues bueno, así va a ser así corto, ¿verdad? Un recordatorio nada más. Entonces dice, así también que comprenda las etapas procesales del proceso sucesorio, tanto testamentario como intestado en la primera fase, que es la notarial, ¿verdad? Que em, son estas fases, ¿va? Las que vamos a ver y que existe también, ¿verdad? Un proceso sucesorio testamentario como también un intestado. Vamos con el proceso sucesorio. Preliminares o antecedentes. Era lo que yo les decía, ¿verdad? Los preliminares. Bueno, sucesión. Según el diccionario de la lengua española, ¿verdad? La palabra sucesión, ¿va? Proviene del latín successio onis, perdón, que significa entrada o continuación de alguien o algo en lugar de otra persona o cosa, ¿ya? También viene del verbo latino succedere, que su sinónimo de subire significa seguir o continuar en una situación donde dice más la carga asumida por el sucesor que le es posible beneficio obtenido, perdón. Entonces acá nos dice, el concepto de suceder o sucesión señala que una persona, y vean esta palabra, sustituye. Eso es a lo que queremos llegar, ¿va? En lo que viene, en lo que es la palabra sucesión, mm, que viene a sustituir a otra persona en la relación jurídica. El sucesor es como si fuera
Chicos, perdonen, pero se me fue la luz por un instante, entonces en lo que en lo que se reconectaba y lo anclaba mi teléfono, regresó la luz. Mil disculpas, perdonen, pero estos son inconvenientes que nos vienen a la vez. Cuando sucede así, yo trato de conectarme con mi teléfono o algo porque no me gusta reprogramar las clases. Así que fue un imprevisto de fuerza mayor, pero ya estamos de nuevo. Mil disculpas de nuevo. Y estábamos recordando lo que era la sucesión, ¿verdad? Y quienes tenían derecho a la misma, ¿verdad? Para que volvamos otra vez. Esperemos que no nos deje otra vez la energía eléctrica y si no, pues yo me conecto nuevamente con mi teléfono, perdón. Ok, les decía que la sucesión significa eso, que una persona sustituye a otra o se queda en lugar de otra, ¿ya? Es como que, por ejemplo, ahorita, ¿verdad? A mí me pasara algo, ¿ya? Y viene alguien y me sustituye y se queda en lugar, ¿ya? En mi derecho, que a mí me corresponde, ¿verdad? De dar el curso de Derecho Notariado 4. A mí por, por derecho me corresponde esta asignatura, pero si viene otra persona y me sustituye, pues es porque la eligieron y me dijeron, bueno, esta puede dar su clase. Así más o menos juega la sucesión hereditaria, solo que la sustitución, ¿verdad? Viene conforme a la ley, ¿estamos? Ya, no como aquí, ¿verdad? Ah, bueno, si yo no estoy, pues bueno, viene otra persona o la designan y todo así al azar, no. En la sucesión y en la sucesión hereditaria, ¿verdad? Es porque a derecho le corresponde sustituir a esta persona, ¿ya? Si llegan con ustedes y les dicen, es que es mi tío, es que es mi abuelito, es que es mi primo, qué sé yo, ¿verdad? Y por derecho me corresponde porque soy familiar. Bueno, nos tenemos que recordar e ir a las bases legales que establece el Código Civil, quiénes son los llamados a suceder, cuál es el orden y el porcentaje de esos mismos, ¿verdad? Entonces, es ahí donde ustedes tienen, se lleva a cabo esa conjunción del derecho civil, ¿verdad? En cuanto a la sucesión y acá, pues ya lo ponemos en práctica para ver quiénes pueden suceder y ya iniciamos el proceso sucesorio intestado, ¿verdad? También se habla de la herencia, ¿verdad? En la herencia dice que es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que se reciben de una persona con motivo de su muerte. ¿Va? Con motivo de su muerte. Conjunto de bienes, derechos y obligaciones que se reciben de una persona con motivo de su muerte. A veces, pues bueno, dicen, va, es que le voy a dar herencia a mis hijos. Es que es la herencia que me corresponde, ¿verdad? Pues bueno, yo les digo, va, o sea, se tiene la creencia, ¿verdad? Que uno, tiene que dejar herencia. ¿Y qué me vas a dejar de herencia? Le dicen algunos hijos, a sus papás, lo he escuchado. Es que no me ha dado mi herencia. Pero si al papá se le ocurre darle toda su herencia a una entidad de beneficencia pública, está en todo su derecho, ¿no? ¿Ya? En vida uno puede heredar a quien quiera, ¿verdad? La herencia, siempre le he dicho yo, es la educación que uno le puede dar a sus hijos, ¿va? Pero en este caso, ¿va? Se tiene, ¿va? Que si la persona no heredó o no dejó testamento, ¿ya? Al morir, todos esos bienes se heredan, se dejan a quienes, ¿verdad? Este, tienen ese derecho a tener esa herencia, ¿verdad? Por eso dice, la sucesión o herencia es la institución jurídica mediante la cual ocurre mediante la transmisión de cuantos derechos y obligaciones. Tener en cuenta también, jóvenes, que al heredar, uno también puede heredar las obligaciones que le corresponden.
¿ya? De una persona fallecida, no solo los derechos, ¿va? Que no se extinguen con la muerte, ¿verdad? Bueno, claro, hay unos que sí, ¿verdad? Que sí se extinguen, ¿va? Deja a la persona que le sustituye. En derecho a esta persona, dice, fallecida se le denomina de cujus, ¿va? Tal vez han oído ustedes o han, eh, en la doctrina se oye mucho del de cujus, ¿verdad? Y no, es porque se refiere a la persona que falleció. Bueno, hoy en día se denomina más o es más común decir al causante, ¿ya? Pero también en doctrina, ¿verdad? Esta persona fallecida se le denomina de cujus, ¿va? Es la persona que falleció y que dejó bienes, los cuales van a pasar a ser la sucesión o la herencia de las personas que tienen ese derecho a heredar, ¿verdad? O a suceder. La sucesión hereditaria, dice, se caracteriza porque el conjunto de derechos y obligaciones que se dejan constituye una universalidad de derecho, ¿ya? Es decir, opera con respecto a toda la masa de derechos y obligaciones, era lo que decía, ¿verdad? Todos los derechos y obligaciones. Claro, hay que ver también, jóvenes, porque hay derechos que con la muerte se extinguen, ¿verdad? Ya tenemos que estar claros con ello, ¿verdad? No le vamos a decir, si usted adquirió todos los derechos, pero si la ley establece que con la muerte estos derechos se extinguen, recuérdense que, pues bueno, se ha visto, ¿verdad? O las leyes establecen eh, cómo se extinguen las obligaciones, ¿va? En derecho civil 4 se ven, ¿verdad? Las obligaciones y cuáles de ellas, cómo es el modo de extinguir las mismas, ¿va? Entonces, vemos ahí y también cada ley, ¿va? Ir viendo, ¿verdad? Si con la muerte estas obligaciones se extinguieron. Ahora, si no se extinguen, pues bueno, va a ser obligación del que sucede continuar con la misma, ¿verdad? Hacia eso se refiere. Este rasgo de universalidad es lo que diferencia a la herencia del legado. Ven acá lo del legado, dice, el cual es parcial, porque se refiere únicamente a determinados bienes que el causante dejó a determinada persona o persona. Cuando ustedes vieron lo referente a la sucesión, vieron lo que es el legado y la universalidad. Universalidad, como lo dice aquí, implica todo, todos mis bienes, todos mis derechos y todas mis obligaciones. Incluye todo. Y todo eso van a sucederlo o lo van a heredar las personas que tengan derecho. ¿Ah? Ahora bien, está el legado, la herencia del legado, dice. Pues bueno, el legado es una parte específica, ¿ya? O bien unas partes específicas. Si yo en vida, como dicen muchos, va, quiero heredar o quiero dejarle mi herencia, ya. Tengo 3 hijos, tengo 4 hijos, ¿verdad? Y yo digo, bueno, entonces, tengo 2 propiedades y tengo 3 hijos, bueno, a 2 les voy a dar esta casa, ¿va? Porque es más grande, y al otro le voy a dar la otra casa, ¿ya? Ahí ya les estoy dando un legado específico, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Mis carros, cuentas bancarias, ¿qué más? Tenía una casita de campo y, pues, bueno, se me olvidó, ya no me dio tiempo de heredar. Entonces, dejé como legado, sí, 2 casas que yo tenía y se la dejé a mis hijos, pero todo lo demás que no lo dejé, también forman parte de. Entonces, ahí todos tienen derecho a heredar. Los 3 si son 3 hijos, ¿verdad? Y si tiene y si yo tengo esposo o es viceversa, o si es mi esposa, pues todos tienen derecho a heredar lo otro. Esto ya quedaría fuera, ¿verdad? Porque ya ya tiene, herencia de legado, ¿ya? No sé si me doy a entender. Y es ahí donde viene la sucesión mixta, que la veremos, más adelantito, ¿verdad? Que forma parte también
de la clase del día de hoy. Hay derechos que no pueden sucederse y se extinguen con la muerte, dice. Era lo que yo les decía. ¿Va? Tener cuidado, ¿verdad? De cuáles son los que sí se heredan y los que no, ¿verdad? Hay derechos que no pueden suceder si se exigen y se extinguen con la muerte, ¿verdad? Veamos cuáles son, entre los cuales tenemos, ¿va? Puede que pueda salir otro más, ¿verdad? Y tenemos que leer bien las leyes, ¿verdad? Entre ellos tenemos el uso, usufructo y habitación. También están los derechos personalísimos, la patria potestad, el parentesco, el matrimonio, la unión de hecho, etcétera. Me voy aquí en el usufructo, ¿verdad? El uso y habitación, ¿va? A veces dicen, va, no, pero es que como usted se quedó y todo, no, el usufructo ya se quedó. Son derechos que no se pueden suceder, ¿va? El uso y la habitación también, ¿va? Ya se extinguen con la muerte, ¿verdad? Y pues bueno, los derechos personalísimos, la patria potestad, el parentesco, el matrimonio, la unión de hecho, etcétera. ¿Va? Las relaciones intuito personal, como lo es el mandato, la prestación de servicios profesionales, los derechos políticos, todos los derechos que corresponden al estado civil de las personas, como lo son el nombre, domicilio, nacionalidad, profesión, etcétera. Ok, muy importante acá, jóvenes, porque, por ejemplo, va, se tiene por entendido o a veces, va, por ejemplo, la patria potestad. Si fallecen los padres, por ejemplo, es que por derecho me corresponde a mí porque yo soy el abuelo y todo. Bueno, sí, pero lo tiene que instituir, ¿verdad? Ahí ya se recuerdan que viene la figura de la tutela y todo eso es lo que juega, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el grado, verdad? No, es que yo por ser el abuelo paterno, no, es que yo soy la abuela materna y yo vivía conmigo y todo eso. Entonces, se juegan todo eso, ¿verdad? Que al morirse, pues estos derechos se extinguen, entonces ya viene y entra en juego un juez que va a decidir, ¿verdad? ¿Qué sucede con esto? ¿Verdad? En cuanto a las relaciones intuito personae, pues en lo que es el mandato, por ejemplo, si yo ejercía un mandato, ¿verdad? De X persona, pero al fallecer va a decir mi hijo, ¿verdad? Bueno, como falleció mi mamá, yo soy el que sigue con este mandato, porque por ley me corresponde. No, esas relaciones se extinguen al fallecer. Ya, no puede seguir. No, por ejemplo, ¿verdad? En los derechos políticos, sé que en algunos sistemas políticos va a estar la monarquía y también en donde, bueno, falleció el papá, ahora sigue de presidente el hijo, porque es el que le sucede, ¿va? Sucede, sustituye, ¿va? Creo que en algunos países pues todavía se maneja esto, pero los derechos políticos aquí no, ¿verdad? Muere la persona, pues bueno, ahí se tiene que sustituir otra persona, ¿verdad? Y todos los derechos que corresponden al estado civil, ¿verdad? Domicilio, nacionalidad, profesión, etcétera, ¿verdad? Todo eso no se hereda, ¿ya? ¿Estamos bien claros en eso? Espero que sí. De ahí ya entramos a lo que es básicamente las relaciones, no, perdón, la clase de sucesiones, ¿va? La clase de sucesiones. Bueno, entonces este, mm, viene y dice que va a ser dependiendo, ¿verdad? A la voluntad del causante. Dependiendo a la voluntad del causante, dice que las sucesiones pueden ser, bueno, puede ser una sucesión legítima, puede ser, bueno, la legítima también es llamada intestada, ¿verdad? No se vayan a confundir que si dice sucesión legítima, pues también puede ser llamada intestada, ¿verdad? Así se dice, ¿verdad? Ahora bien,
También está la sucesión testamentaria, donde, pues, como vimos, va a los legados, ¿verdad? Así se puede dar. Y la sucesión mixta, que fue el ejemplo también que les di, ¿verdad? Que puede haber una parte, ¿verdad? Que se da por testamento y la otra pues quedó intestada, pues porque habían bienes en los cuales pues el de cujus, va, como dice aquí en doctrina, o el causante, no dejó establecidos a quien se daba. Entonces, son esas tres, de atendiendo a la voluntad del causante, ¿va? Aquí dice la voluntad del causante, ¿verdad? ¿Va? La sucesión hereditaria se produce desde la muerte del causante, ¿ya? O sea, la sucesión hereditaria, nos dice acá, va a iniciar a partir de la muerte del causante. No va a iniciar antes, ¿ya? Yo no puedo radicar una sucesión de alguien si no ha fallecido. No va a proceder, ¿ya? A eso es a lo que voy. Aunque el heredero lo ignore, dice, posesión de la herencia, dice. Artículos 641, 918 y 919 del Código Civil. Yo les rogaré, ¿verdad?, que si tienen a la mano en su Código Civil, pues por favor también lo busquen y lo tengan ahí en cuenta, además del Código Procesal Civil y Mercantil que vamos a utilizar el día de hoy, ¿va? Bueno, 641, ¿verdad? ¿Qué nos dice el 641? Posesión de la herencia. La posesión de la herencia se adquiere desde el momento de la muerte del causante, aunque lo ignore, o aunque el heredero lo ignore, ¿va? Es muy importante. La posesión de la herencia va a surtir efectos a partir de la muerte del causante. Muy importante esto. Luego nos vamos al 918 y es muy importante que tengamos esta relación de los artículos porque ello nos lleva a comprender más esto, ¿verdad? Yo sé que ustedes ya tienen en cuenta esto, pero es parte de la clase, ¿verdad? Como lo vimos en los objetivos, que ustedes tengan ese recordatorio y les quede fresco, ¿verdad? Todo el tema de la sucesión y cómo lo vamos a aplicar aquí a este proceso, ¿no? 918, transmisión de la herencia. Los derechos a la sucesión de una persona se transmiten desde el momento de su muerte. ¿Ven? Establece casi lo mismo. Puede ser a título universal y a título particular, que era lo que les decía yo y lo que víamos, ¿verdad? Que el universo pues comprende todo, tanto los bienes y derechos y a título particular pues prácticamente son los legados. Herencia y legado. ¿Va? La asignación a título universal se llama herencia. Heredé todo. Entonces dicen, bien, me dejó heredado todo, adquirí todo, ¿verdad? Hasta, como dicen en un buen chapín, va, hasta los perros me dejó, ¿verdad? Entonces, heredé todo. La asignación a título universal se llama herencia y la asignación a título particular se llama legado. Era lo que decíamos, cómo se denominaba la herencia, ¿va? Así se llama esto. Y la asignación a título particular se llama legado. El título es universal, dice, cuando se sucede al causante en todos sus bienes y obligaciones. Muy importante acá, ¿ve? En todos sus bienes y obligaciones, a excepción de los legados. El legado va a ser específico. El título es particular cuando se sucede en uno o más bienes determinados. O sea, lo que yo les decía, puedo dejar solo un bien a esta persona, a otra persona le dejo esto. Eso se llama legado, ¿verdad? Bueno, eso es la sucesión hereditaria, ya leímos estos artículos. Solo hay dos formas de sucesión, ¿va? En la que veamos. Se admite compatibilidad entre las dos formas de sucesión, que es la testamentaria y la intestada. Al haber dos, surge la tercera, que es la mixta, ¿verdad? Hacia eso se refiere.
919, ese ya lo leímos. 947. Por favor, jóvenes, es importante que los anoten y pues bueno, los vayan subrayando, ¿verdad? Que los vimos en clase porque, pues bueno, es contenido del examen, todo esto prácticamente. La omisión de la institución de heredero en un testamento no anula las disposiciones que contiene. Los bienes y derechos y acciones que no dispuso el testador que omitió la institución de heredero pasarán a sus herederos legales. Muy importante también acá, jóvenes. Bueno, la omisión, dice acá, de la institución de heredero, puede que yo tenga mi esposo y 3 hijos, ¿va? Por ejemplo. Bueno, la omisión de la institución de heredero. Y digo yo, bueno, yo quiero darle a mi hijo menor esa casa, porque yo sé que le va a servir. Omití a los otros 2 hijos y a mi esposo como herederos que tienen derecho, pero eso no hace, dice, que el testamento sea válido. A eso es lo que me dice. La omisión de la institución de heredero en un testamento no anula las disposiciones que contiene. ¿Va? Los bienes, derechos y acciones que no dispuso el testador, es decir, bueno, yo le dije la casa a mi hijo pequeño, pero yo tengo otra casa más grande y tengo 2 carros, tengo una motocicleta, ¿verdad? Se quedó así, ya, sin dejar, sin dejar testamento. ¿A quién? Ok, entonces dice acá, los bienes, derechos y acciones de que no dispuso el testador que omitió en la institución de heredero pasa a sus herederos legales. ¿Quiénes tendrán derecho aquí a heredar? Todos, incluso a quien yo ya le dejé una casa, porque eso es muy aparte. Pero él como hijo también de parte de los 3 tiene derecho a heredar la masa hereditaria que dejé intestada. ¿Va? Hacia eso se refiere. 919, 947. Bueno, esa ya lo leí. 1068. Casos en que tiene lugar la sucesión intestada tiene lugar, dice. O sea, ¿cuándo va a entrar la sucesión hereditaria a conocerse y que se diga, ah, bueno, sí, aquí no es un proceso sucesorio testamentario, sino que es una sucesión intestada? Entonces, digamos, ¿cuándo va a tener lugar esta? La sucesión intestada tiene lugar, uno, cuando no hay testamento. ¿Va? Vimos en el ejemplo, no hay testamento en la otra casa, no hay testamento en los otros carros, etcétera. También cuando hay sucesión intestada, cuando falta la condición puesta a la institución de heredero, ¿va? O el instituido muere antes que el testador. Ya, puede que yo dejé, en el mismo caso, ¿va? Le dejé la caja a mi menor hijo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Él fallece en un accidente antes que yo me muera, ¿ya? O puede, es más fácil también, ¿verdad? Entonces, bueno, él falleció y al saberlo, él falleció, yo me puse enferma, después yo fallecí. Y entonces el testamento dice que él es el dueño de una casa, pero él ya murió. Entonces, esto pasa a ser intestado, ¿ya? Hacia eso se refiere esto, ¿verdad? O es incapaz de heredar o repudió la herencia fuera de los casos de la institución, representación y crecimiento con arreglo a este código. 3. Cuando en el testamento no hay heredero instituido y el testador no ha dispuesto de todos sus bienes y legados. Dice, cuando el testador ha dejado de disponer de alguno de sus bienes. Bueno, ya eso ya lo vimos, ¿verdad? Que dejó alguno con testamento o en herencia y alguno de sus bienes, pues no lo dejó como tal, entonces entra en la sucesión intestada. 950 del Código Civil dice,
Yo sé que a veces pues, es algo tedioso estar leyendo artículos, pero bueno, nuestra profesión es así, jóvenes, estar leyendo, analizando y complementando los artículos y cómo nos vamos de un lado a otro. 950. Si el testador, es decir, el que deja, el que ha instituido un testamento, señala todas las porciones que deja a sus herederos y queda algo sin aplicación determinada, esta parte corresponderá a los herederos legales. Es decir, que te va a la sucesión intestada también, ¿verdad? Esta parte. Vamos con la sucesión testamentaria. ¿Qué establece esta sucesión testamentaria? La sucesión testamentaria que está regulada o tiene su regulación a partir del artículo 934 al 1067 del Código Civil. Y si se dan cuenta, ¿verdad? Quienes tengan su ley, su Código Civil a la mano, pues bueno, pueden ver acá que nos dice en ese apartado del título 2 de la sucesión testamentaria y da las disposiciones generales. Dice, ¿qué nos dice el 934? Toda persona capaz civilmente puede disponer de sus bienes por medio de testamento a favor de cualquiera que no tenga incapacidad, prohibición legal para heredar. El testador puede encomendar a un tercero la distribución de herencias, legados que dejare para personas y objetos determinados. Si se dan cuenta, en esta definición de este artículo, ¿verdad? Nos es claro y nos dice que yo como persona en vida puedo disponer libremente a quién le dejo mis bienes, ¿ya? Yo puedo disponer libremente, ¿ya? No por fuerza, ¿verdad? Bueno, yo digo, bueno, yo tengo 2 hijos y a ellos les tengo que dar porque la ley así me obliga. Y era lo que yo les decía, ¿va? Muchas veces como hijos, porque yo lo he escuchado, dicen, es que me tienen que heredar a mí, porque yo soy su hijo. Y a veces hay muchos problemas, pero ¿y si él no quiere dejarle a él? Y yo dice, no, yo no, que él trabaje. Yo ya le di la educación y le di dinero, yo se lo quiero dar pues a otras personas que sí lo necesitan, o se lo voy a dejar a mi hermana o a mi tío. Puedo disponer a quien yo le quiera dar en mi testamento. Ahora bien, si yo fallecí y no dejé ni testamento ni nada, no va a venir mi hermana, no va a venir mi tío a pelear herencia. Si sabe que hay hijos, si sabe que hay esposo, porque sabe que ellos son los primeros con derecho a heredar. Pero si yo en vida dejé, los demás tienen que aceptar mi voluntad. Así se refiere. Bueno, entonces dice, la sucesión testamentaria es la transmisión de los derechos, bienes y obligaciones que no se extinguen con la muerte de una persona física a los herederos y legatarios. Herederos y legatarios es decir, a quienes yo les estoy dejando, ¿verdad? No por fuerza, los que son llamados a heredar, ¿verdad? Que ella misma determine a través de una manifestación unilateral de voluntad denominada testamento. Dice aquí, es la que rige por la manifestación expresa del autor de la herencia, quien para el efecto ha otorgado oportunamente un testamento legalmente válido. Bueno, quiero sacar a colación aquí, va, ahorita me vino el recuerdo, va. Bueno, tal vez algunas alumnos, pues, alumnos tal vez no van, pero bueno, es una, bueno, sale de contexto, pero se dio, ¿verdad? Hace muchos años, pues bueno, una telenovela que hizo esta Thalía, en cuanto que ella era una billetera y el rico, ¿verdad? Toda la familia sabía que al morir, si no dejaba testamento, ellos eran los llamados a heredar. Pero como él en vida dijo, no, yo le voy a dar a ella todo, le dejó todo, ¿qué le podían decir? ¿Verdad? ¿Qué le podían decir? ¿Ya? Nada, porque eh, en vida todo eso, pues uno lo puede disponer,
¿ya? Uno puede disponer. Bueno, entonces, así funciona esto, ¿ya? Uno en vida puede disponer, como yo les digo, les puedo dar a cualquiera, bueno, menos a animales, ¿verdad? Porque eso no se puede dar. Pero ya muerte, ya si yo fallezco, entonces si ya entran quienes por derecho les corresponde a heredar. ¿Va? Estamos ahí. Bueno, entonces dice, es la que se rige la sucesión testamentaria por la manifestación expresa del autor de la herencia, quien para el efecto ha otorgado oportunamente un testamento legalmente válido. Artículo 460 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Va? Entonces, veamos qué establece este artículo. Procedencia de la sucesión testamentaria. Quiero que vayan relacionando, como le digo, y anotando todos los artículos que son los que yo lea en clase, en curso, pueden ser objeto de evaluación, ¿verdad? O sea que en las preguntas puede venir algo que está contenido en los artículos, ¿verdad? Quiero que lo sepan más. Una vez esté señalado y que yo lo di lectura, pues bueno, puede ser sujeto a evaluación. Dice. Procedencia de la sucesión testamentaria. Corresponde al proceso sucesorio testamentario cuando mediante testamento válido, es decir, el testamento tiene que estar válido, ¿verdad? Porque no va a valer un testamento si yo voy a redactarlo con mi puño y letra, va, bueno, antes pues se veía esto, va, entonces yo decía, bueno, yo dejo, va, bueno, voy a dejar el carro a Juanita, la moto a Pedro y la casa a los dos, ¿verdad? En partes iguales. Ya lo firmo. Ese es mi testamento. No, no es válido, ¿verdad? Entonces dice, procede cuando mediante testamento válido, es decir, que cubra todos los pormenores de la ley, abierto o cerrado, ¿verdad? Porque recuérdense que hay testamento común abierto y hay testamento común cerrado, otorgado de acuerdo con las formalidades establecidas por la ley. El Registro General de la República establecerá la forma de llevar a registro de testamentos, ¿verdad? El registro, pues sí, claro, lleva todo ese control de los testamentos que son otorgados, ¿verdad? Bueno, hacia eso se refiere este artículo 460 del Código Procesal Civil y Mercantil. Solo aquí se me olvidó poner de dónde empezaba. Bueno. Y viene la contraparte, que es la sucesión intestada, que es esta, pues bueno, no es más que lo contrario, que ya lo hemos recalcado varias veces, ¿va? Que es la sucesión intestada o legítima. ¿Por qué legítima? Porque la van o la van a radicar, o la van a pelear, ¿verdad? O la van a, no pelear, ¿va? Porque sabemos que en sucesión intestada, pues no hay litis, ¿verdad? Pero la van a promover, mejor dicho, eh, quienes tienen o quienes están legitimados para poder hacerlo, ¿verdad? Dice, la sucesión intestada o legítima es la transmisión de los bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte de una persona. De una persona física a los herederos que determine la ley. ¿Sí? Que determine la ley. Es decir, que en este caso, ¿qué ley me va a decir a mí quiénes tienen derecho a heredar? El Código Civil, ¿verdad? Porque vemos ahí el derecho de sucesión, el orden, cómo van a ser llamados a heredar esto, ¿verdad? Entonces, dice, cuando el testamento no existe, cuando el testamentario no existe, es nulo, falso, revocado, o no comprende todos los bienes, ¿verdad? Así se establece esto, ¿verdad? Entonces vemos que la sucesión intestada está regulada a partir del artículo 1065 del Código Civil, que nos establece esto. 1068, pero ya no estoy viendo yo.
Bueno, si se recuerdan, en esta anterior, yo solo di lectura al 934, ¿va? Tampoco es de que, por eso les digo que es importante que estén en clase porque se van a dar cuenta qué artículos yo les di lectura, ¿verdad? Y que pueden ser sujetos a evaluación, ¿va? Entonces yo realmente agradezco a quienes se conecten, tomen el tiempo a recibir las clases, porque es muy importante que ustedes pues tengan ese conocimiento y lo más importante de las mismas. Es cierto, esto solo es un recordatorio, ¿va? Pero que lo estamos aplicando, que lo vamos a aplicar al momento de que lleguen a su oficina y les planteen un caso, porque ustedes tendrán esa facultad para decir, ah, sí, aquí procede un intestado, pero tienen que ver si realmente él tiene ese derecho o no, ¿verdad? Y todo eso de las leyes, ¿verdad? A cómo vamos, ¿verdad? Bueno, dice 1068. La sucesión intestada tiene lugar. Uno, cuando no hay testamento. Cuando no hay testamento. Dos, cuando a falta de la condición puesta en la institución de heredero o el instituido muere antes que el testador, dice, o es incapaz de heredar o repudió la herencia fuera de los casos de la sustitución, representación o crecimiento a este código. 3. Cuando el testamento no hay heredero instituido, el testador no ha dispuesto de todos sus bienes y legados. Todos esos casos son los que, pues bueno, va a entrar o va a proceder la sucesión intestada. 4. Cuando el testador ha dejado de disponer de alguno de sus bienes. ¿Va? Vemos que sí se aplica bastante al artículo 940 y al que vimos acá en cuanto a 934 de la sucesión intestada, ¿verdad? Bueno, la sucesión testamentaria. Bueno. ¿Y cuándo va a haber una sucesión mixta? Pues ya lo vimos, ¿verdad? Esta es una combinación de las dos anteriores, es decir, opera cuando solo una parte de la masa hereditaria ha sido objeto de disposición testamentaria por parte del decujus, que es decir, el causante, pero debido a que no dispuso sobre alguna porción de la masa hereditaria o obligaciones, se aplica el procedimiento de la sucesión legítima para determinar qué hacer. La transmisión de la herencia puede ser. Ok, ¿cómo puede ser la transmisión de la herencia? Ya sea a título universal o a título particular. Sabemos que a título universal, pues es la herencia heredero total, ¿verdad? Es la sucesión que comprende la totalidad del patrimonio del causante, bienes, derechos y obligaciones, ¿verdad? O una parte proporcional del mismo, varios herederos, dice. La sucesión universal equivale a la herencia en sentido estricto y el sucesor universal al heredero, es decir, quien recibe la totalidad de los bienes, derechos y obligaciones del causante o es una parte proporcional de los mismos, ¿no? Pues bueno, viene acá y nos dice cuándo es de que va a ser esa sucesión a nivel universal, ¿va? Que va a comprender todo, ¿verdad? Y a título particular, pues dice la del legatario que se origina de una sucesión testamentaria, ¿verdad? Porque aquí va a haber una sucesión testamentaria y que hereda una cosa determinada o determinable. Y aunque sí es posible, existan legatarios de la parte alícuota, ¿verdad? Así es como se da esta. El legatario es la persona a la cual se le transmite un bien, ¿ya? El legatario, ya, no es el heredero, por decirlo así, sino que es el legatario o un derecho del causante, únicamente por medio de una sucesión testamentaria, llamado sucesor singular. A diferencia de los herederos, quienes
adquieren los bienes, derechos y obligaciones del causante, los legatarios, ¿verdad? Que son las personas que reciben por testamento, no adquieren obligaciones. ¿Ven? Esta es una diferencia muy importante, jóvenes. Quiero que la tengan en cuenta, que los legatarios no adquieren obligaciones. ¿Por qué? Porque a mí me dejó algo específico en un testamento, me dejó una herencia establecida. Yo no adquirí a título universal todo, solo recibí una parte, ¿ya? Ahora bien, si por testamento a mí me dejaron un bien, ¿verdad? Pero sé que el causante o el decujus también tenía más bienes y estos sí van a entrar por la fase intestada y yo soy un heredero, ¿verdad? Legítimo. Aquí coordinamos todo eso. Soy un heredero legítimo, pues bueno, entonces esa parte que se dejó intestada, ahí sí adquiero obligaciones, no porque a mí me dejó un bien y yo digo, no, yo soy legatario, entonces yo no tengo obligaciones que cumplir porque a mí ya me dejó un bien y aunque yo reciba bienes por parte universal del otro, de la sucesión intestada, como yo soy legatario de otro, no tengo obligaciones. Bien, muy aparte es uno y muy aparte es lo otro, ¿verdad? Entonces, pero quiero que tengan en cuenta que la diferencia es de que los legatarios en sí no adquieren obligaciones, únicamente cuando toda la herencia se distribuye en legados, es decir, toda la herencia se sustituye en legados y por el testador y en aquellos casos regulados por la ley en proporción al legado. Es decir, que si yo todo lo dejé en legados y que dispuse ahí, y que la ley establece, bueno, sí, esto por ley sí tienen que continuar, tienen la obligación, entonces ya lo tiene que especificar. Mientras tanto, no. Muy, muy claro en esto, jóvenes, por favor. Miren, todo lo que respecta a la sucesión, es muy delicado cómo lo tienen que estudiar para que se dé a cabo y tengan una sucesión con su trámite normal, ¿verdad? Que no exista problemas y todo lo demás. Bueno, vamos a dar lectura a algunos artículos. Dice artículo 921 y 1004 del Código Civil, que establece el artículo 921. Legatarios considerados como herederos. Cuando toda la herencia se distribuye en legados, que era lo que les decía, los legatarios serán considerados como herederos. Ahí sí, ¿verdad? Ahí sí entran como herederos prácticamente. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Pues obligaciones también. Bueno, artículo 1004. Dice 1004. Si toda la herencia se distribuye en legados, se prorratearán las deudas, es decir, se van a calcular las deudas a medida de que sean pues, equitativas. ¿Va? Las deudas de gravámenes y porciones alimenticias entre los legatarios, en proporción al valor de sus respectivos legados. ¿Ya? Bueno, artículo 920 del Código Civil. Responsabilidad limitada de heredero. El heredero solo responde a las deudas y cargas de la herencia hasta donde alcancen los bienes de esta. Eso es muy importante también, jóvenes. Si yo dejé un bien valorado en 200,000, por ejemplo, pero si tengo unas deudas por más de 300,000 quetzales, que establece este artículo, el heredero solo responde de las deudas y cargas de la herencia hasta donde alcancen los bienes de esta. El legatario solo responde de las cargas que expresamente le imponga el testador. Si yo los puse en el testamento, pues bueno, sí voy a responder. Si no, no. 920 del Código Civil, eso ya lo leímos. 1016 del Código Civil. Si la cosa legada
es decir, una parte específica, estuviera grabada por una pensión, servidumbre u otra carga inherente al fondo, tal gravamen recaerá sobre el legatario, ¿verdad? Eso sí, pues prácticamente se hereda, ¿no? Hacia eso se refiere este artículo. La sucesión hereditaria, atendiendo al procedimiento que se utiliza para que se opere, puede ser pues en un proceso sucesorio judicial y en un proceso sucesorio extrajudicial, ¿verdad? Que es, ya entramos a lo que vamos a ver de lleno en la parte, pues en la parte más práctica y teórica a la vez, ¿va? Que se complementa el mismo, ¿va? Bueno, entonces dice que la sucesión hereditaria, atendiendo al procedimiento que se utiliza para que se opere, puede ser para que se opere, es decir, para que surta efectos, ¿va? Jóvenes, para que surta efectos ante terceros, ¿va? Puede ser proceso sucesorio judicial y proceso sucesorio extrajudicial. Bueno, proceso sucesorio judicial. Bueno, es el que llevan a cabo los jueces, ¿verdad? Esta constituye el trámite normal de una sucesión, el modelo o patrón original según el cual, independientemente de si deba tomarse en cuenta la voluntad del causante, eh, expresada, dice, en testamento o aplicar la forma legítima o mixta de sustituirla del procedimiento que es conocido por esta autoridad jurisdiccional, es decir, por el juzgado, como decir ante un juez, ¿verdad? Hacia eso se refiere. Lo mismo, ¿verdad? Bueno, aquí daremos lectura al Código Procesal Civil y Mercantil. Por favor, jóvenes, subrayen todo lo concerniente a los artículos que vemos porque son muy importantes. 450 del Código Procesal Civil y Mercantil. Objeto del proceso sucesorio. Sin perjuicio de que los interesados obtengan la declaración judicial de otros derechos que pudieran haber emanado del fallecimiento de su causante, dice, o de su muerte presunta, el proceso sucesorio determinará cuando menos, dice, o sea, ¿qué es lo que voy a hacer probar o se hace probar en un proceso sucesorio? ¿Verdad? ¿Qué se hace probar? Bueno, el fallecimiento del causante o de su muerte presunta, los bienes relictios, las deudas que graban la herencia y los nombres de los herederos. También está la falta de impuesto hereditario y la partición de la herencia. ¿Verdad? Hacia eso se refiere esto, que es lo que vamos a probar, dice, en un proceso sucesorio. ¿Verdad? Y como les decía, esto lo vamos a llevar a cabo ante un juez civil, ¿verdad? De primera instancia que, pues bueno, puede llevar a cabo un proceso sucesorio judicial. Ahora bien, viene el proceso sucesorio extrajudicial, el que nosotros conocemos, el que nos compete a nosotros, ¿verdad? Este es el procedimiento que corresponde a la jurisdicción voluntaria notarial, según la cual los sucesores o interesados en definir la situación patrimonial del decujus, es decir, del causante, acuden con base a la autorización legal que así lo permite en determinados supuestos legales a iniciar, ¿verdad? A iniciar el trámite antes de los oficios de un alcalde. ¿Verdad? Hacia eso se refiere esta sucesión intestada o extrajudicial. ¿Verdad? Entonces viene, ¿y cuál es la base legal de esto? Son los artículos 488 al 502 del Código Procesal Civil y Mercantil. Proceso sucesorio extrajudicial, trámite ante notario. Vean acá, muy importante. Trámite ante notario. Es el que nos interesa a nosotros y que vamos a llevar a cabo. Dice, por favor,
subrayen estos artículos. Dice, trámite actuado. Las diligencias del proceso sucesorio extrajudicial se harán constar en actas notariales. Ven cómo les decía y cómo se complementa esto, que era eso el principio del artículo 2 del decreto 54-77. Principiando por la que se haga constar el requerimiento. En todo proceso, en todo proceso de jurisdicción voluntaria, nosotros vamos a iniciar con el acta de requerimiento, en todos. Así de sencillo. Principiando por las que sea el requerimiento hecho por los interesados que presentarán el mismo tiempo los documentos a que se alude el notario, ¿verdad? Hacia eso se refiere. También es importante que tengan en cuenta, jóvenes, las donaciones por causa de muerte se rigen por las mismas disposiciones de los testamentos sobre legados, ¿verdad? Eso está en el artículo 943 del Código Civil. Para el examen parcial hay bastante contenido para evaluar, jóvenes. Entonces, sí es importante que le den lectura a los artículos, a lo que hemos visto, ¿verdad? 943, donación por causa de muerte. Las donaciones por causa de muerte se rigen por las mismas disposiciones que los testamentos sobre legados, ¿verdad? Muy, muy importante. Dice que las donaciones por causa de muerte se rigen por las mismas disposiciones de los sobre los testamentos sobre legados. Hacia eso se refiere esto. Clases de sucesiones. Bueno, ya lo vimos, ¿va? Teniendo la voluntad del causante, pues bueno, recapitulamos. Esta puede ser testamentaria, si otorgó testamento o donación, sucesión legítima o intestada, se basa en la ley al no haber testamento, y la sucesión mixta, que es una parte hereditaria que fue testada y otra parte que no fue testada. Y por otra parte, atendiendo al contenido del procedimiento que se utilice para que se opere, ¿verdad? Es el 453 del Código Procesal Civil y Mercantil. Bueno, ¿cuáles son estos, verdad? Puede venir el proceso sucesorio judicial que se radica ante juez de primera instancia, que era lo que decía, y el proceso sucesorio extrajudicial o notarial, que es el que a nosotros nos compete, que se radica ante notario, ya sea testamentario o intestado, ¿verdad? Bueno, vemos acá. Pilas, pues, jóvenes, para ver qué requisitos y leyes necesitamos para iniciar un proceso sucesorio intestado, ¿verdad? Vivos ahí, pues yo creo que ya están cansados y todo. Bueno, pues estamos iniciando la mañana, ¿verdad? Entonces, miras ahí, requisitos y bases legales para el proceso sucesorio intestado extrajudicial. La base legal para iniciar o radicar el proceso sucesorio se encuentra en el Código Procesal Civil y Mercantil a partir del artículo 450 del Código Procesal Civil y Mercantil. Bueno, eso ya lo leímos, ya no lo voy a volver a leer, ¿verdad? Pero tener en cuenta que a partir de este artículo, ¿verdad? Que es muy importante. Yo le di lectura y les dije, es muy importante el objeto del proceso sucesorio, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer, verdad? Determinar, ¿verdad? Que se murió el causante o sus bienes relictos, que las deudas graban a la empresa y los nombres de los herederos, ¿verdad? Y vimos nosotros el pago del impuesto hereditario y la partición de la herencia, ¿verdad? Muy importante. Ok. Cuando lleguen a su oficina, ¿verdad? O cuando les cometen un caso, ¿verdad? ¿Qué tienen que pedir ustedes? ¿Qué tienen que solicitar? Ya, ¿verdad? Bueno, por lo menos aquí les dije. Bueno, yo tengo que cerciorarme que el causante, que el de Cujus, realmente falleció, ¿ya? Entonces, pues bueno, entonces, ¿qué solicito yo? Bueno, certificado de defunción del causante o bien el certificado de la declaratoria de muerte presunta, ¿ya? Muy importante, jóvenes, fíjense que
mm, esto de la declaratoria de la muerte presunta, pues tienen que pasar los años y tiene que establecerse todo este trámite y todo para declarar la muerte presunta, ¿verdad? Porque puede que la persona después aparezca y si yo he de ver el proceso sucesorio, ¿verdad? Entonces, esta certificación es muy importante para que ustedes pues puedan iniciar y digan, bueno, sí, se declaró muerte, al muerto presunto, ¿verdad? Hacia eso se refiere, ¿verdad? Documentos justificativos del parentesco. Bueno, si me dice que es la esposa, ¿qué le voy a pedir? Certificado de matrimonio. Si me dicen que son los hijos, ¿verdad? Que van a radicar junto con la esposa, qué sé yo, ¿verdad? Bueno, entonces solicito certificado de nacimiento, certificados de matrimonio, ¿verdad? Para que se establezca esa filiación y que yo diga, ah, bueno, sí, él es hijo del causante. Así con el certificado de matrimonio, así ella estuvo casada con el causante, si tiene derecho, ¿verdad? Si tiene derecho a eso, ¿verdad? Bueno, esos son los documentos justificativos del parentesco, el testimonio del testamento, si lo hubiere, ¿verdad? Si en este caso, pues el trámite fuera testamentario. Mm, documentos justificativos del parentesco, bueno, eso fue lo que ya se vio, ¿verdad? Testimonio del testamento, si lo hubiere, ¿verdad? Si hay testamento, pues bueno, ahí se entrega en esta primera reunión que se tiene, ¿verdad? Hacia eso se refiere. Testimonio de las escrituras inscritas al registro de la propiedad, perdón, testimonio de las escrituras de propiedad inscritas en el registro general de la propiedad, ¿no? Bueno, sí, me dicen, falleció mi papá, falleció mi esposo, falleció mi tío. Y entonces yo les digo, bueno, qué bienes tenía, ¿verdad? Tengo que cerciorarme que de verdad él era el propietario y que esto dejó. Ah, bueno, también dejó carros. Bueno, quiero ver la tarjeta de circulación, el impuesto de circulación de vehículos, etcétera, ¿verdad? Son varios aspectos que se toman en cuenta para realizar esto, ¿verdad? ¿Quiénes lo pueden promover? Artículo 455 del Código Procesal Civil y Mercantil. Son las personas llamadas a promover esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué establece aquí? ¿Quiénes pueden promover esto? El artículo 455 del Código Procesal Civil y Mercantil nos establece lo siguiente. Radicación del proceso sucesorio. Pueden promover el proceso sucesorio los que tengan interés en la herencia. ¿Verdad? ¿Quiénes tienen interés en la herencia? ¿Verdad? Pues los llamados, los legítimos a heredar, ¿verdad? Tales como el cónyuge supérstite, los herederos. Aquí si tienen lectura el Ministerio Público, saben qué es la Procuraduría General de la Nación, ya les dije por medio de qué decreto. Los legatarios, a los acreedores, el albacea o por otro concepto similar, ¿verdad? Hacia eso se refiere, a quienes pueden o quienes tienen ese derecho a heredar, ¿verdad? Muy, muy importante ese artículo, chicos. Bueno, fase notarial del proceso sucesorio. Teniendo conocimiento de todo eso, esto ya es más fácil y cómo lo van a aplicar a la práctica, ¿verdad? ¿Cuáles son los procedimientos acá para llevar a cabo un proceso sucesorio intestado? Bueno, primer paso, el acta de requerimiento. Esa acta de requerimiento, jóvenes, que ya lo vimos la semana pasada, qué timbre lleva, cómo se redacta o cuáles son las disposiciones, qué requisitos debe de tener. Entonces debemos de tenerlo en cuenta, ¿verdad? Los requisitos que debemos de, o decir, es decir, de cómo se compone esta acta, ¿qué impuestos tengo que cubrir? Pues bueno, tengo que cubrir un timbre notarial de 10 quetzales y un timbre fiscal de 50 centavos. Y veamos acá, en el 458, bueno, sabemos que el artículo 2 del secreto 54 y el 77 nos establece que todas las actuaciones deben de quedar por escrito
y específicamente en acta y en resolución, ¿verdad? Entonces, es por eso que se hace eso y se hace mención a este artículo 488, no, sí, 488. Proceso sucesorio extrajudicial, a procedimiento actuado. Las diligencias del procedimiento sucesorio extrajudicial serán constar en actas notariales, dice, principiando, ¿verdad? Por la que se haga constar, ¿verdad? El requerimiento hecho por los interesados, quienes al presentar esto, bueno, ya tienen esto solicitado. Al pie de la primera cita, el notario declarará promovido el proceso sucesorio extrajudicial y mandará publicar los edictos correspondientes, ¿verdad? Hacia eso se refiere. Bueno, entonces vemos. El primer paso es el acta de requerimiento. De quienes legítimamente tienen ese derecho, o sea, ya a mí ya me plantearon que mi papá se murió, somos dos hijos y la esposa, pues bueno, plantear cómo tienen ese derecho. ¿Qué tengo que verificar yo? Pues bueno, que realmente sean los llamados a heredar, que sean los legítimos, ¿verdad? Ante este trámite. Después del acta notarial de requerimiento, yo dicto mi primera resolución, ¿verdad? La primera resolución, la de trámite, ¿verdad? Habíamos visto, ¿verdad? Las clases de los decretos que están, se da por radicado. Aquí es como a ustedes les notifican, ¿verdad? Se da por iniciado el trámite o el proceso ordinario de divorcio, el proceso ordinario de pensión, el proceso de pensión alimenticia o qué sé yo, o la demanda contenida en contra de tal, nos están notificando esta resolución, ¿verdad? De una decisión ya tomada, ¿verdad? Entonces, aquí en esta primera resolución que voy a indicar o cuál es el fin, pues que se dé por radicado o promovido el proceso sucesorio intestado y por incorporar las certificaciones específicas. Ok, muy bien. Entonces vemos acá qué impuestos debo de cubrir. Pues bueno, el artículo 2, inciso C, pues, ya nos indica este, qué debe de hacer, ¿verdad? Y el 456 del Código Procesal Civil y Mercantil, el artículo del decreto 54 en 77, sabemos que es la escritura y que todo debe de quedar inscrito en actas o en resoluciones, ¿verdad? 456 del Código Procesal Civil y Mercantil. Inventario, ¿verdad? Todo debe hacerse constar en acta notarial que va a contener la relación ordenada y descriptiva de todos los bienes, derechos y accesorios, obligaciones de una persona física o entidad jurídica numerados con el objeto de fijar su estado y valor en un momento determinado. Bueno, impuestos a cubrir. Saben, ya de aquí vamos a recordar todo lo que ya vimos, que es en la primera resolución de trámite son 2 timbres notariales de 1 quetzal o 2 quetzales en timbre notarial. Luego viene el paso número 3, que es la notificación de la primera resolución, es cuando se le notifica a la persona en el plazo correspondiente, ¿verdad? Aviso al registro de procesos sucesorios, ¿verdad? Importante aquí también, ¿verdad? La, la, la notificación de la primera resolución me la tienen que notificar, ¿verdad? Conforme a lo que ya leímos en el artículo 66 del Código Procesal Civil y Mercantil la semana pasada, que puede ser personalmente. ¿Cuántos días tengo yo para notificar? Hasta el día siguiente después del acta de erradicación, ¿verdad? O sea, ahorita ponemos en cuenta todo lo que ya vimos de teoría y cómo se los expliqué y ¡pum! Para ponerlo en práctica, ¿verdad? Bueno, después de la notificación, yo ya doy el aviso respectivo al registro, al registro de procesos sucesorios. ¿Para qué? Para indicarles, se recuerdan que yo les dije, ¿verdad? Se tiene que dar ese aviso de que ante mis oficios se está radicando el proceso sucesorio de X persona, ¿verdad? Para evitar la duplicidad.
¿verdad? Entonces ellos me dan, bueno, acusa de recibido de que se está llevando a cabo ante los vicios de esta notaria este proceso, ¿verdad? Y si no me dieran noticia, pues bueno, tendría que ir a hablar personalmente con esta persona, ¿verdad? Hacia eso se refiere. Aviso al registro de procesos sucesorios, ¿verdad? Aviso a eso se da. Ese es el paso 4. El paso 5, solicitud de informes a los registros de la propiedad. Tengo que solicitar yo, ¿verdad? Si esta persona dejó o no testamento por causa de muerte. A los dos registros, ¿verdad? Tanto al registro general de la propiedad de Quetzaltenango como al de las oficinas centrales, ¿verdad? Eso está también en el artículo 455 del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Y el artículo 2 del aviso al registro de procesos sucesorios, perdón, no se los dije, eso está en el decreto 73-75 y el plazo es de 8 días para hacerlo, ¿verdad? Eso es el plazo para hacerlo. El aviso al proceso y al registro de procesos sucesorios. Lo marcan, por favor, chicos, porque si no, se olvida. Aquí está el artículo 2, dice, los jueces de primera instancia que correspondan a los notarios, en su caso, darán aviso dentro del término de 8 días hábiles contados a partir de la fecha de ratificación, o sea, que se inició el proceso, el encargado del registro de procesos sucesorios y de lo que tramiten en los tribunales ante sus oficios y contendrán por lo menos los siguientes requisitos, ¿verdad? Y viene fecha de ratificación y número del solicitante, ¿verdad? Nombres y apellidos del causante, nombres y apellidos de los padres del causante, nombres de los presuntos herederos, si el proceso sucesorio es intestado o testamentario o de dotación por causa de muerte, o sea, darles la denominación, como se está viendo, y la firma del juez, bueno, en este caso la firma y sello del notario, ¿verdad? Eso es en cuanto al aviso al registro de procesos sucesorios. Y la solicitud de informes a los registros de la propiedad están en el artículo 455, ¿verdad? Dice, bueno, ya habíamos iniciado. Pueden promover procesos sucesorios que tengan interés en el mismo, tales como ya leímos, ¿verdad? Con el memorial de erradicación se acompañarán el certificado de función, el certificado de la declaratoria de la muerte presunta o los documentos sustitutivos de parentesco y si los hubiere. Salvo que los interesados lo presenten, el juez o notario pedirá el informe al registro respectivo. Eso es lo que les decía. Sobre si existe testamento o no, o donaciones por causa de muerte otorgados por el causante, hacia eso se refiere, ¿verdad? Y sabemos que en el Código Civil está también todo lo relativo a los registros civiles, ¿verdad? Y está en el 1193. Registro de testamentos y donaciones por causa de muerte, es decir, hay un departamento específico donde está todo esto y lo tienen redactado, archivado o registrado conforme a esto, ¿verdad? Bueno, de ahí viene el avalúo fiscal por valuador autorizado, que eso, pues bueno, dentro del proceso, pues se tiene que contratar a un valuador fiscal que esté inscrito en finanzas para que pueda dar esa suma por la cual están valorados los inmuebles legalmente, ¿verdad? A eso se refiere el avalúo fiscal por un valuador determinado, ¿verdad? Ahí sí sale de nuestras manos. Las diligencias en el proceso extrajudicial se harán constar en actas notariales participando por la que se haga constar el requerimiento de los interesados, quienes presentarán al mismo tiempo documentos que aluden al procedimiento, dice en el 489, entonces dice simultáneamente con la publicación de los edictos o posteriormente a ellos, el notario podrá pedir por intermedio de la dependencia que corresponda que se fije el valor de los bienes que son objeto de la transmisión de la herencia, el cual se hará constar en el evalúo. Dice. Entonces, esta evaluación, ¿verdad? La tiene que ser, pues obviamente, un experto medidor en esto, ¿verdad?
Y el 456 dice que se tiene que dar también el avalúo respectivo, ¿verdad? Bueno, de ahí viene el edicto. Esta publicación del edicto es muy importante, jóvenes. Dice el edicto, se publica es uno el que se publica, pero es ese mismo que se va a publicar por 3 veces, ¿verdad? Es la misma información que se va a publicar por 3 veces en el diario oficial. Ya lo vimos que ya solamente en el diario oficial, si dice en otro de mayor circulación, se omite por el plazo de 15 días en el cual se señala día y lugar y hora para la junta de los herederos respectivos, ¿verdad? Eso está en el 456, dice, edictos, ven, edictos, dice, en la misma resolución en que se radique el proceso se ordenará la publicación de edictos citando a los que tengan interés en la mortuaria, debiendo publicarse 3 veces dentro del término de 15 días, por eso decía así, en el diario oficial y contendrá los nombres del solicitante, del causante, el tipo oficial de proceso que se radica, así como el lugar y día y hora para la celebración de la Junta de Herederos ante el juez competente, el notario, según los casos, ¿verdad? Luego, después de eso, que se da el aviso, no hubo oposición y todo, ya podemos proceder a la junta notarial al acta notarial de la Junta de Herederos, ¿no? Pasado esto, ¿verdad? Ya está el avalúo, ya se hizo el edicto, ya se llamó a quienes se quieran oponer y no se opusieron, pues ya pasó el tiempo correspondiente. Entonces, llega el día para el acta notarial de la Junta de Herederos, en la cual, pues bueno, se hace saber, ¿verdad? Quienes aceptan o renuncian su derecho. Muy importante, jóvenes, ¿va? Yo veo que algunos ya se están retirando, pero es muy importante esto, ¿va? Pero igual la otra semana pues lo voy a repasar en el tiempo que se me fue en la energía eléctrica y tal vez compartirles pues eh, unos documentos físicos en los cuales pues se ve todo esto, ¿verdad? En lo cual pues se indica, ¿verdad? En esta acta notarial que se llega a la fecha de la Junta de Herederos, aquí es momento para quienes quieren renunciar a la herencia lo hagan, ¿verdad? Muchas veces dicen, ¿verdad? Sí, es que queremos que todo quede a nombre del más pequeño, o queremos que todo quede a nombre de mi hermana, o bien, o queremos que todo quede a nombre de todos, ¿verdad? Entonces, en esta acta, en esta se indica, ¿verdad? Si aceptan, renuncian, la herencia, ¿verdad? Hacia eso se refiere. Y quiero que tengan en cuenta también, jóvenes, que si estamos llevando un proceso testamentario, todo el trámite es el mismo, ¿ya? Solo que lo va a iniciar quien tenga el derecho, ¿verdad? Quien le dejó, ¿verdad? Y aquí en este paso, si el proceso es testamentario, aquí se lee si el testamento, ¿verdad? Aquí es donde se lee si esta persona le dejó a él este bien o no, ¿verdad? Todo eso está contenido en el artículo 491 del Código Procesal Civil y Mercantil. Dice, Junta de Herederos. El día y hora señalados para la junta, el notario dará lectura al testamento si lo hubiere, es decir, si estamos ante un proceso testamentario. Los herederos, en su caso legatarios, expresarán si aceptan la herencia o legado y si se reconocen recíprocamente sus derechos hereditarios. El cónyuge superte podrá pedir que se haga constar relativo a los bienes gananciales. Por la mayoría podrá decidirse sobre la forma de administrar la herencia mientras se haga la partición y el notario hará constar lo que quede en posesión de cada uno. La inasistencia justificada de algún heredero o legatario no impedirá la celebración de la junta, pudiendo hacer constar posteriormente ante el notario que lo convenga a su derecho. Si los herederos y legatarios consienten, podrán asistir a la junta los acreedores, ¿verdad? Hacia eso se refiere este artículo. Bueno, y los últimos pasos, ¿verdad? El acta notarial de inventario donde se hace constar, bueno, ahí nos va a ayudar el valuador, ¿verdad? En cuanto a que le dio valor a todos los bienes que tuvo el causante.
Eso se establece en el artículo 490 del Código Procesal Civil y Mercantil, mm, que establece: el notariario fraccionará el inventario del patrimonio hereditario cuidando de especificar detalladamente los bienes, derechos y acciones que constituyen activo con su valor actual, formado por las obligaciones, gastos deducibles y las costas que graban la herencia. También indicará lo relativo a bienes gananciales y litigiosos, ¿verdad? Bueno, muy importante, ¿verdad? Yo en estas de acá, por ejemplo, en estas, acta notarial de junta de herederos, este, ¿qué impuestos cubre estas jóvenes? Pues bueno, es un acta notarial normal, el de 10 quetzales notarial y 50 centavos por hoja, ¿verdad? El edicto, pues bueno, ese edicto pues se paga, ¿verdad? En el diario oficial y ahí nos dan este, el precio correspondiente, ¿verdad? El acta notarial de inventario también, ¿verdad? Un timbre de 50 centavos fiscales por hoja y el timbre notarial de 10 quetzales. Luego se da la audiencia a la Procuraduría General de la Nación, que es una resolución de trámite normal, es decir, que se da mediante una resolución de trámite. Cubrimos en impuestos 2 quetzales de timbre notarial, ¿verdad? En la cual, pues, aquí sí tiene intervención la PGN, dice, audiencia 492 a la Procuraduría General de la Nación. Insisto, si dice MP, lo tachan y ponen PGN, ¿verdad? Llenados todos los requisitos del caso, el notario entregará, ¿verdad? Es como un pase, ¿verdad? Doy entrega a la PGN para que dé su opinión, ¿verdad? La opinión de la PGN, ¿verdad? Tiene que ser vinculante. Si la PGN nos dice no, pues yo aquí, hasta aquí llego y lo remito ante un juzgado de primera instancia civil. Ahora, si la PGN dice sí, es procedente que esta persona sea el heredero o que estas personas sean los herederos, ¡pum! Me voy al paso 11 y se da el auto declaratoria de herederos, se hará sin perjuicio de igual o menor derecho, quien podrá ampliar o pedir su rectificación por el plazo de 10 años. Eso está contenido en los artículos 468, 481 y 491 del Código Procesal Civil y Mercantil. Bueno, hasta ahí llegaría el proceso sucesorio en la fase notarial, en la primera fase, ¿verdad? Yo espero la próxima semana, pues, recapitular esto último y, pues, continuar con la siguiente fase, que es la siguiente para terminar por el proceso sucesorio, ¿verdad? Les agradezco mucho, jóvenes, la atención y mil disculpas por el inconveniente de la energía eléctrica. Esperamos que la próxima semana no suceda así y los veo la siguiente semana. Que tengan muy buen día.